Apreciados hermanos, nuevamente es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta clase número 14. Estamos ya en este estudio del Antiguo Testamento y en esta ocasión, en esta clase, nos compete lo que es el análisis de ya el libro de Primera de Samuel. Estamos ya en lo que es el libro en sí y nuevamente quiero animarles a todos, por favor, que siempre veamos el texto primero. eh, si ustedes todavía no han tenido el tiempo y la oportunidad de poder leer el texto bíblico, les invito en estos momentos que vayan, abran sus Biblias a Primera de Samuel y si es posible pueden hacer en estos momentos una pausa para luego posteriormente continuar con esta lectura. Entonces, nuevamente, hermanos, sean bienvenidos a todos y si ustedes no han leído, pueden, por favor, leerlo en este momento para luego continuar con esta clase. Espero que hayan ya leído algunos hermanos y quisiera por favor ya ir a las presentaciones en pantalla. Nos corresponde esta clase número 14. Vamos ya a ingresar a lo que es el libro de Primera de Samuel. Entonces en esta primera lección vamos a ingresar a lo que es el último juez de Israel. Ustedes conocen las circunstancias en las cuales se acontecieron el nacimiento, ¿no es cierto?, de este último juez de la nación de Israel. Todo lo que es los primeros capítulos del 1 al 8 hasta el 9 aproximadamente son los preparativos para la monarquía, como hemos estado hablando ya en las clases anteriores, que Dios estaba dando la oportunidad de que los hombres pudieran aprender respecto a esta dependencia, no solamente en los hombres, quienes iban a gobernar, sino que siempre puedan ser guiados por Dios. Recuerden que su trasfondo era la teocracia, era Dios manejando en su pueblo. Dentro de ya este punto, lo que concierne la parte del nacimiento y de la juventud de Samuel, podemos ver desde el capítulo 1, versículos 1 hasta el capítulo 3, versículo 6, que nos compete en este análisis y es lo que vamos a, Dios mediante, pues llegar en esta lección. Abriendo ya sus Biblias, por favor, recuerden que los primeros 3 versículos se centran exclusivamente en la historia del contexto familiar de Samuel. Y la escritura nos dice que hubo un varón, dice, de la Mataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de la una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. En estos tres versículos que acabamos de ver, apreciados hermanos, podemos ver un poco de este trasfondo respecto a su familia. Los primeros versículos 1 al 3 nos habla un poco de la ubicación que no sabemos con exactitud sobre Ramataim de Sofín. Es lo que menciona el primer versículo. El historiador Eusebio lo identifica con Arimatea. Ustedes recordarán de que era el hogar de José de Arimatea que se menciona en el Nuevo Testamento. Posiblemente se da una ubicación del hogar en este contexto de ese entonces. Vemos que el Cana era efrateo, pero vemos también que Samuel tenía que ser levita para servir como sacerdote. Entonces ahí podríamos encontrar una inquietud respecto a este análisis. Pero según Primera de Crónicas, capítulo 6, vamos a leer rápidamente. Primera de Crónicas, capítulo 6, para entender un poco de la situación que estaba aconteciendo ahí. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos 33 hasta el 38. Dice la Biblia de la siguiente manera. Primera de Crónicas 6, 33 al 38. Estos pues son con sus hijos, ayudaban de los hijos de Coat, el cantor,
Hermán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Cana, hijo de Jeroam, hijo de Elie, hijo de Toa, hijo de Sub, hijo del Cana, hijo de Maat, hijo de Abasai, hijo del Cana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Pues como podemos ver, es un poco más para ver sobre el descendiente, cómo fue descendiente de Leví, pero viviendo en Efraín. Vemos que la situación de él era muy especial, pero este texto de Crónicas nos muestra que fue descendiente de Leví, aunque viviendo en tierras de Efraín. El Cana era polígamo como Gedeón y Jair, y según lo que podemos ver los primeros versículos, dice el texto que tenía dos esposas. Por una parte, la una era Ana y la otra era Penina. En el caso de Ana, era la esposa que todavía no le daba un hijo, y hay que entender un poco que este contexto de por qué el Cana tenía dos esposas ocurrió cuando la primera esposa era, en este caso, era infértil, ¿no es cierto? Según lo que nos dice Génesis capítulo 16, versículos 1 al 3, versículo 30 y capítulo 3 al 4 y también del 9 al 10 del mismo capítulo 30 de Génesis. Entonces era un poco del trasfondo que conocemos del Cana y también de sus esposas. Ahora nos encontramos ante una disyuntiva, según los versículos 4 al 8, el problema de Ana, el problema que no podía quedarse embarazada. Y evidentemente para perpetuar su nombre era imperativo que tenía que existir un hijo. Pero cuando la esposa no podía tener hijos en ese contexto, era considerado como una persona de maldición, según Deuteronomio capítulo 7, versículos 13 y 14. Pero en el caso de ser lo opuesto, de tener hijos, de tener descendencia, eso significaba que era tener bendición de parte de Jehová. Entonces ese es el punto que quiero que ustedes puedan darse cuenta que el recurso para que pueda tener posteriormente un hijo, el recurso con el cual Ana disponía era la confianza en su Dios, la confianza absoluta en Jehová. Esa es la confianza que también nos anima a nosotros, hermanos. Nuestro recurso, lo primero y lo último que nos queda sobre la faz de la tierra, sobre todas las alternativas y soluciones, lo primero es Dios y lo último es Dios. ¿Sí? Nuestro recurso, nuestras herramientas de trabajo, todo lo que el cristiano, el pueblo de Dios, la iglesia, tiene como punto de confianza, como punto de partida para emprender cualquier situación ministerial, de familia o social, el punto es confiar en Jehová. Eso es lo que aprendemos de esta mujer muy especial en lo que nos menciona las escrituras, de que confiaba totalmente en Dios, ¿no es cierto? Pero de la misma manera vemos ya más adelante, vemos que alguien escribió una vez en una pared, Dios tiene la respuesta. Luego alguien añadió, sí, pero ¿cuál es la respuesta? Ante un problema, ante una desgracia, ante una tragedia o ante una calamidad muy difícil de poder entender, comprender y aceptar, alguien respondió, Dios tiene la respuesta, pero la otra inquietud era, pero dinos, ¿cuál es la respuesta? Y posteriormente respondió, en realidad, no es la pregunta lo que importa, sino que la respuesta siempre es la misma. La respuesta siempre va a ser Dios. Para la percepción humana, para el ojo humano, para eh, el punto de vista humano, todo es difícil. Tal vez no hay solución. Desde esta concepción, pienso, hermanos, que necesitamos entender que cuando vamos ya a nuestro enfoque de vida, en nuestra vida cotidiana como hijos de Dios, la mente humana, el raciocinio humano muchas veces va a analizar de una manera inductiva. El raciocinio humano, el raciocinio inductivo siempre va a tener la tendencia, va a inclinarse siempre
a aferrarse al hombre, a buscar en el hombre, a buscar en el hombre una respuesta. Pero como cristianos, hermanos, nuestra forma de apreciar, de concebir, de aceptar las cosas no es de una manera inductiva, no es el raciocinio humano, no es la confianza en el hombre, no es esperar en el hombre, no es esperar en los recursos humanos, no es esperar en toda la capacidad, confianza y todo lo que se pueda tener en el hombre, sino que dentro de nuestra percepción, dentro de lo que es nuestra cosmovisión cristiana, nuestra forma de acercarnos a Dios y ante las adversidades y circunstancias de la vida es de una manera deductiva. Nuestra forma, hermanos, de concebir las cosas, nuestra manera de apreciar las cosas, a veces para nosotros como humanos puede ser muy limitante. ¿Pero por qué? Porque no podemos, hermanos, aferrarnos a lo que es el raciocinio inductivo, que tiene que ver con la capacidad, con el intelecto, con el esfuerzo, con lo que puede el hombre conseguir. Sino, hermanos, nuestra manera de ver las cosas es de una manera deductiva. Nosotros debemos por fe confiar que las promesas de Dios, que cuando Dios promete, que cuando Dios establece, que cuando Dios, solamente de nuestra parte está la confianza. Por eso, hermanos, es que yo quiero animarles a todos a que siempre preguntémonos, ¿en quién está mi confianza? ¿Está la confianza puesta en la inteligencia humana o está puesta en la inteligencia del Creador? Y la respuesta la sabemos. Mi confianza está colocada en la inteligencia del Creador. Para nosotros, para todo ojo humano, como el caso de esta mujer que no podía tener hijos, y como dice la Escritura acá, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. ¿Sí? Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, dice la Escritura. Y del versículo 5, la parte escogida, fue una doble porción de la carne del sacrificio, que evidentemente era un sacrificio de paz, según lo que nos dice en Levítico capítulo 7, versículos 15 al 17, y también capítulo 22, versículos 30. Eran expresiones de gratitud. Estas ofrendas de paz, estos sacrificios de paz, era un tiempo de comunión, un tiempo de regocijo, un tiempo para compartir con la familia. Pero vemos de que Ana realmente no tenía esta bendición de también ser gozosas igual que Penina. Por eso es que ya en el versículo 6, a pesar de muchas seguridades del Cana, Ana fue menospreciada por Penina. Y parece que este tipo de celo lamentablemente causó, según lo que nos menciona el capítulo 31 de Génesis, el celo de la bigamia que estaba en su trasfondo, lamentablemente empezó a cuestionar, empezó a causar un tipo de conflictos entre estas dos mujeres. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos aprender que la confianza, así como vemos aquí, la confianza, el recurso que tenía de parte de Ana era totalmente en Dios. Recuerden, hermanos, para nosotros, para los ojos humanos, podemos verlo como algo imposible. Y es verdad, físicamente, para nosotros como ojos humanos es difícil. Pero hay que entender que todas las cosas que Dios creó, Dios lo creó, pero para poder nosotros poder experimentar, poder apreciar las cosas que vemos son solamente unas copias, es una serie de representaciones de todo lo que existe en su trasfondo, de todo lo que Dios puede crear. Y por eso es que debemos tener cuidado con nuestro sensorio, con nuestros sentidos, porque para nosotros humanamente es imposible, así como para Ana. Por eso es que debemos confiar y esperar. Debemos siempre, hermanos, esperar en Dios, en todo tiempo. Para cualquier respuesta,
ya sea ministerial, ya sea familiar, ya sea social, ya sea civil, en todos los ámbitos necesitamos como cristianos esperar en Dios exclusivamente. Siguiendo adelante, vemos también que ya los versículos que acabamos de presentar, vemos que había de parte de Ana la oración y el voto, ¿no es cierto? Vemos que, como acabamos de mencionar, después de que Ana y también el Cana veía que siempre su esposa lloraba y evidentemente sabemos por qué el hecho de no tener hijo era muy difícil para ella. Pero ya en el versículo 9 dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y dio abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella y según la percepción de Elí pensaba que Ana estaba ebria, ¿no es cierto? Es lo que se menciona más abajo. Pero después de ella le explica a Elí, le dice, bueno, esto está ocurriendo, esto es lo que me pasa y por eso es que clamé a Dios pidiéndole un hijo. Y vemos más adelante cuando dice en el versículo 19, y levantándose de mañana orando, adorando delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el Cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acercó a ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haberse concebido Ana, dio a luz, dice, un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo, por cuanto te pedía Jehová. Mire, entonces vemos en estos textos que acabamos de apreciar algo importante, el significado. Y quiero preguntarles, hermanos, nosotros oramos a Dios así como Ana, nos acercamos a Dios en adoración así como Ana. Eh, ¿Cómo es nuestra actitud ante Dios? ¿Cómo es? Y quiero eh, que ustedes pongan en sus mentes a cuestionar eso. ¿Cómo es mi actitud delante de Dios ante estas situaciones? Vemos de la misma manera que Samuel es escuchado por Dios, según lo que acabamos de mencionar, y el nacimiento, ¿no? El nacimiento de parte de Samuel fue un acontecimiento de mucha bendición para Israel, es lo que acabamos de escuchar. Y ella hizo un voto y de la misma manera Ana, vemos que tuvo un compromiso real con Dios. Ya más adelante, cuando llegamos a los versículos, eh, vemos que Ana cumplió su voto y lo presentó al sacerdote Lee después de que fue destetado. Aproximadamente fueron entre los 3 y 4 años cuando ya logró ser destetado el joven, este niño, ¿no? En este caso. Posiblemente algunos autores dicen que fue de 2 a 3 años y entonces podemos poner una aproximación de 3 a 4 años exactos, ¿no? Según una referencia de segunda de Macabeos, capítulo 7, versículos 27. Pero ya en los versículos 25 al 28 vemos que era exclusivamente dedicado al Señor. Hay que recordar de que fue contemporáneo con el ejemplo de Sansón, un nazareo. Normalmente no iniciaba en el tabernáculo sino hasta los 25 años y terminaba cuando tenía 50 años, según Números capítulo 8, versículos 24. Pero David, recuerden que bajó la edad para entrar a los 20 años debido a la necesidad de sacerdotes, según Primera de Crónicas, capítulo 23, versículos 24. Es lo que vemos en el caso de, de cómo Ana cumplió su voto, su promesa, al llevar a su hijo hacia Elí, a una corta edad, ¿no es cierto? A una corta edad, pero ella sabía que Dios le dio un hijo y ella también debía
cumplir así como Dios lo había hecho. Cuando ya vemos ya el capítulo 2 vemos exclusivamente una oración de alabanza de parte de Ana. Esta canción fue también mesiánica, en que María incorporó parte de ella en su magnificación por haberla elegido para ser la madre humana de Jesús. Ustedes eh, pueden compararlo y leerlo con el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 46 y también el versículo 55. Entonces, la alabanza de Ana en el capítulo 2, versículo 1, está en contraste con las dos oraciones que se da en el capítulo 1, versículo 8 y también en capítulo 2, versículo 1. Entonces vemos en todo el capítulo 2, vemos 4 estrofas enfocados exclusivamente en los primeros 2 versículos. Vamos a leer. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Qué interesante. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Versículo 5. Y los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta el polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Interesante, ¿no? Ver este canto de alabanza de parte de esta persona, de esta mujer, a Dios. Estos versículos 1 y 2 están enfocados en dar gracias a Dios y dar alabanzas. Pero la teología dentro de este punto es la santidad de Dios. El versículo 3 exclusivamente es dar una advertencia contra la arrogancia. Y vemos de la misma manera que la teología está enfocado en la ciencia de Dios. Es así, hermanos, que todo proviene de Dios. Todo conocimiento, todo viene de Dios. Asimismo, el punto número 3, la humillación de los jactanciosos, la elevación de los humildes. Y la teología es el poder de Dios. Y el número 4, versículos 9 y 10, encontramos algo de la expresión de confianza hacia el futuro. Hablando de que Dios tiene la soberanía total. La soberanía es de Dios. La palabra soberanía significa de que Él está sobre todas las cosas, que Él gobierna, que él tiene toda potestad, toda autoridad, que Él está sobre toda la creación porque Él mismo creó las cosas. Qué bendición, hermanos, tener esta alabanza de parte de la glorificación, de la manera de cómo enaltece a Jehová. Qué bendición tener presente estas perspectivas de la santidad, de la ciencia, del poder y la soberanía de Dios. Para seguir adelante, vamos a llegar un poco a lo que es la parte de capítulo 2, versículos 11 hasta el 36. Va a hablar un poco de la situación corrompida que estaba sucediendo ahí en ese contexto. Y el Cana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, de carne que asar para el sacerdote, porque da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, y de otra manera yo la tomaré para la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Bueno, llegamos a este punto difícil, la situación corrompida en Silo. Vemos que Samuel y sus hijos eh, olvidaron el gran privilegio de servir a Dios. Eh, Vemos de la misma manera la situación difícil que acabamos de ver en estos versículos, pero hay que mirar, hermanos, de que la obra de Dios debe continuar. La obra de Dios debe continuar. Ya un poco, hablando un poco de la situación del progreso de Samuel, esto es para que podamos conocer un poco para conocer un poco más el contexto y la situación que llegó a este nivel. Hablando un poco de Samuel, como ustedes pueden ver en el versículo 11, vemos que la educación de Samuel era evidente, normalmente era enseñado por los padres, según Deuteronomio capítulo 4, ustedes recuerden, ¿no? Quienes eran los padres, los designados, los encargados, los que tenían el deber de poder educar a los hijos bajo los principios de la ley. Eh, Enseñado por Elí como su padre, también tuvo esta influencia. Y vemos que también las experiencias en actividades ceremoniales era muy evidente para este joven en su crianza. Vemos también que sus oportunidades de estudiar las copias disponibles de la ley era, era una ventaja tan grande, porque en ese entonces no podía nadie tener copias por el costo, por el aspecto de tiempo. Pero vemos de que había estas oportunidades de estudiar las copias que la ley tenía. Nadie tenía acceso, pero él la tenía por haber crecido en este contexto familiar, pero también sacerdotal. Su conocimiento de las condiciones pecaminosas, vemos de la misma manera que observó el cambio en Ofni y Fines. Seguramente había mucha presión para que Samuel los siga a ellos. Eh, Lamentablemente a veces cuando los hijos se descuidan, cuando no existe de parte del padre una asistencia, es muy duro eso. Vemos un poco de su obrar en la juventud, que va del versículo 18 del capítulo 2. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un mejor de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar en el que pidió Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel creció delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo y vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?
Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero mientras que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Jehová y delante de los hombres. Mire, qué interesante mirar un contraste entre Samuel, que iba creciendo, hallando gracia delante de Dios, delante también del aspecto de la sociedad de ese entonces, pero por la otra parte también estaban los hijos de Elí. Difícil, hermanos, ver la situación cuando eh, se nos escapa muchas veces, y hay que tener mucho cuidado con los hijos. Hay que tener presente que los hijos muchas veces pueden tener esta situación cuando ellos son olvidados, cuando los padres se olvidan completamente de la responsabilidad que ellos tienen hacia ellos. Por eso es que encontramos que en la obra de su juventud había una limpieza, cargaba leña para el altar, hablando de Samuel, abría las puertas, se vestía como sacerdote, es lo que nos da el versículo 18, capítulo 2. Su progreso fue comparable al de Jesús. Es lo que dicen 2.52. 2.52. Ok. Bueno, permítame. Eh, bueno, debemos comparar con 22.18, ¿no? Pero el punto que estamos mencionando acá es que el progreso comparable con Jesús era que de la misma manera, así como Jesús, como nos dice Lucas en los últimos capítulos, que Jesús crecía y él hallaba gracia delante de Dios, delante de los hombres, y él crecía en estatura, en sabiduría, en inteligencia y también en lo físico. De la misma manera encontramos también en Samuel. Eso para poder nosotros tener una idea al respecto, ya llegando a lo que es los pecados del sacerdocio, que se menciona en el versículo 12, 17 y también del 22 al 25. Elí fue un sumo sacerdote y juez, según lo que dice 4:18. Vamos a ver rápidamente 4:18 de Primera de Samuel. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del arca de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Muy bien. Vemos que él era un sumo sacerdote juez. Probablemente hizo bien en su juventud hasta que sus hijos lo dominaron, según lo que vemos en capítulo 2 de 1 de Samuel, versículos 27 hasta el 36. Pero vemos, era un hombre compasivo, aceptó la responsabilidad de Samuel. Interesante, siempre es bueno también tener esta comunicación abierta, esta transparencia, esta manera de cómo estar abierto para no solamente ser uno solo la pieza clave. Era sumiso a la voluntad de Dios, aceptó los regaños del hombre de Dios, eh, respetó para las cosas de Dios, en este caso el arca. Es lo que nos menciona en capítulo 4, del 17 al 18. Pero Elí perdió su ministerio por perder el control de sus hijos. Es lo que podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y también Tito 1:6. Los hijos pervirtieron los sacrificios, según lo que nos menciona capítulo 2, versículos del 13 hasta el 17. Lamentablemente ellos robaban a Dios, y recuerden que había una ley donde decía en Levítico 7:34 que no era permitido. Tomaron lo que quisieron más que su porción justa, tomaron la carne antes de que fuera ofrecida, lo tomaron por la fuerza, miren, desanimaron el deseo de dar ofrendas a Dios, practicaron prostitución en el tabernáculo mismo, como los cananeos, según lo que nos dice el versículo 22 al 25. O sea, las circunstancias que muestran de estas características son bien difíciles, y también necesitamos ver. Había una influencia en toda la nación, según el versículo 24. Provocó más pecados en el liderazgo, según 4:3. Vamos a ver rápidamente 4:3. Permítanme. Primera de Samuel
capítulo 4, versículos 3. Cuando volvió al pueblo, al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Eso es lo que se menciona en 4:3. Ya llegando al capítulo 8, versículos 1 al 5, vamos a leerlo. Dice capítulo 8, versículos 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto, hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinara sobre vosotros, tomará vuestros hijos y las pondrá en sus carros y en su gente de a caballos, para que corran delante del carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de los carros. Qué interesante ver de la condición en el cual se estaba manifestándose de Dios a través de Samuel para con su pueblo, que como ya hemos estado estudiando, pues nunca era un pueblo conforme, sino era un pueblo que siempre estaba buscando alejarse de Dios, de los preceptos. Entonces, vemos, hermanos, como estamos viendo aquí en la diapositiva, lamentablemente no podía Elí mantener un ministerio porque perdió también el control de sus hijos, como acabamos de mencionar. Pero la fe y la obediencia de la familia del Cana eh, era algo que valorar, ¿no es cierto? Pero que contraste con la perversión en el liderazgo. Por eso es que Dios le dio mucho más de lo que pidió, 3 hijos y 2 hijas, según el versículo 21. Entonces, ya llegando un poco más adelante, vemos de la misma manera que había, como estamos aquí viendo en pantalla, el rechazo del sacerdocio, que va del capítulo 2, versículos 27 al 36. Había la primera advertencia hecha por un varón de Dios. También llegó una segunda advertencia que vendría luego de Samuel. Eso es lo que vemos en capítulo 3, versículos 15 al 18. Dios le estaba dando tiempo para controlar a su familia. Es lo que Dios le estaba dando la oportunidad para que pudiera retractarse, pudiera llegar a un punto y también mostrando un poco de compasión y misericordia a estos hijos. Pero los profetas estaban prometidos en la ley, según lo que nos dice Deuteronomio 18. Entonces, ya yendo un poco más adelante, vemos que había 4, podemos mencionarlo, 4 aspectos de castigo que se daba, versículos 30 al 36. Se iba a destruir su casa del sacerdocio, sus hijos iban a morir juntos en un mismo día. Un sacerdote fiel
se levantaría en su lugar y los que sobrevivían de su casa, en este caso, pues iban a ser aquellos que iban a comprometerse más con Dios y con todo el contexto que estamos mencionando en esta parte. De esa manera nosotros vemos, hermanos, estos tiempos difíciles, ¿no es cierto? Después de encontrar las características de esta mujer, de Ana, y también de Cana, de cómo Ana clamó a Dios por un hijo. Ya llegando más adelante, vamos a observar el llamado y ministerio de Samuel, que abarca desde el capítulo 3, versículos 1, hasta el capítulo 8, versículos 22. Pero en este contexto, en este llamado y ministerio de Samuel, podemos ver un poco la voz divina, en el capítulo 3, la voz divina de parte del Creador. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus hijos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová le volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino ahí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, y aquí haré yo una cosa con Israel, que a quien le oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio escribí. Y le mostraré que yo juzgaré en su casa para siempre por la iniquidad de él, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Bueno, en esta manifestación de la voz divina, vemos que eh, aunque dedicado para servir y enseñado en las cosas de Dios, Samuel no había recibido ninguna revelación de parte de Dios de una manera directa. Y como vemos ahí, dice el versículo 1 que se escaseaba y había una ausencia del desconocimiento tanto de las leyes de Dios, tanto de la palabra de Dios y también de la visión de parte de Dios, es lo que nos menciona en este texto. Pero Jehová se vuelve a escuchar. Y vemos esta voz divina es llamada 3 veces. Y las exhortaciones de Elí, que se sometía a cualquier cosa que el Señor le diga. O sea, cada vez que el muchacho le decía, oye Elí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? Y Elí evidentemente le dice, no soy el que te llamo. Pero ya después Elí entiende de que no era él, sino era Dios quien le estaba llamando. Entonces le dice, bueno Samuel, si cuando Dios nuevamente te llamara, dile, bueno, aquí estoy, aquí está tu siervo, te oigo, estoy para oír. Ya en los versículos 11 al 14 del capítulo 3 vemos el mensaje divino. Evidentemente era para comunicar un juicio de Dios, los versículos 13 y 14, como estamos nosotros viéndole ahí. Vemos que Samuel era un instrumento limpio para utilizar, tenía aproximadamente 12 años cuando aconteció esto.
Pero Samuel aprende a escuchar a Dios. Y si ustedes pueden, pues pueden leer Salmo 118 más adelante para que puedan también ver este realce aquí en este punto. Entonces ya yendo un poco más adelante, vemos, siguiendo el llamado del ministerio de Samuel, Samuel nos enseña para nosotros una aplicación teológica, es que hay que responder al llamado de Dios. Samuel, él dice, heme aquí, tu siervo te escucha, heme aquí, tu siervo está para oír. Esta respuesta de parte de Samuel es lo que nos motiva, hermanos, a ser personas que totalmente nos enfocamos en Dios. Personas que nos consagramos en Dios. Y si hay un llamado, si hay un principio de obediencia, un principio de sometimiento a Dios, hay que responder a Dios, Dios nos llama, Dios antes de poder enviarnos con una misión, Dios primeramente nos llama, Dios nos capacita, nos prepara, Dios nos forma, pero después Dios nos comisiona en una misión. Y vemos que la respuesta al llamado debe ser incondicional. Y como dice en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, simplemente decir, te seguiré, Señor. No debe haber condiciones, ¿sí se acuerdan? Te seguiré, Señor, pero déjame primero que entierre a mi pariente. Déjame primero despedirme. Déjame primero dedicarme a esto. O sea, la respuesta de parte de nosotros a Dios debe ser incondicional. No debemos condicionar a Dios. Y por eso vemos, hermanos, de que de parte de Dios hay un enfoque especial de entender de que Dios, cuando llama, Él necesita una respuesta. Él quiere que nosotros podamos dar una respuesta directamente a Dios. Como hemos estado aprendiendo, hermanos, esta historia de la forma de cómo Dios escoge a Samuel, la forma de cómo Dios llama a Samuel, de cómo Dios da una respuesta a Ana, es para mostrar de que este Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. La naturaleza de Dios, nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios, para Él no existe tiempo, no existe época, no existe para lo que nosotros llamamos espacio, tiempo para Dios. Él es el Dios. Él es el mismo Dios que, así como respondió a Ana, también puede respondernos ahora en nuestras necesidades físicas y espirituales. Pero evidentemente aprendamos de Ana. Ana solicita, ruega a Dios por un hijo y Ana de la misma manera se compromete en que si Dios me vas a dar, este hijo va a ser tu instrumento, este hijo va a servirte, este hijo va a estar para tu causa. Nosotros de la misma manera confiamos, hermanos, en ese Dios, que es el mismo Dios que hoy está trabajando y ministrando en todo su pueblo, en todo el mundo, en las iglesias de Cristo. Por mi parte, vamos a quedarnos en este momento y recordar, hermanos, que tenemos un Dios, un Padre que está escuchándonos, un Dios que provee, un Dios que el enfoque primordial siempre es lo espiritual. Dios es un Dios que responde, Dios es un Dios que está pendiente de sus hijos. Y gracias a Dios por ser así, ¿no? Gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por la humanidad y gracias a ese sacrificio en la cruz de Calvario nosotros estamos delante de su presencia. Quiero decirles a todos que confiemos en Dios, que simplemente depositemos nuestra confianza en la creación divina. No nos enfoquemos, no esperemos, no pongamos nuestros ojos en la confianza humana. Porque la confianza humana siempre va a perder, siempre va a errarse, siempre va a haber imperfecciones. Pero la confianza en Dios es perfecta porque Él es todopoderoso. Entonces, hermanos, les animo a que confiemos en este Dios. Vamos a quedarnos en estos momentos para continuar la próxima clase. Muchas gracias y bendiciones.